Bueno, pues buenos días. Damos comienzo a la rueda de prensa en una época del año que deberíamos estar todos seguramente haciendo otras cosas, pero bueno, un breve alto en el camino. Agradezco a los periodistas, sobre todo a aquellos que nos siguen desde su casa, que hayan hecho un hueco en su periodo estival para seguir los datos del desempleo. Los trataremos como de costumbre. Comenzaré yo y continuará el secretario de Estado de Seguridad Social. En el mes de julio del paro registrado hemos reducido de una manera muy significativa la cifra en 90.000 personas, en concreto en 89.849. Se trata de un dato muy positivo que da continuidad a la tendencia de mejoría de empleo iniciada ya en el mes de mayo. Es un dato coherente con el aumento de la afiliación a la Seguridad Social, como luego expondrá el secretario de Estado de Seguridad Social, y con el aumento de la contratación que después tendremos oportunidad de ver. Entre marzo y abril, el paro registrado se incrementó en 585.000 personas y en mayo y en junio apenas creció. Ahora, en julio, se reduce en 90.000 personas. Recuerden que ya en junio podíamos haber estado en unas cifras de paro negativo si no hubiera sido por el incremento entre los trabajadores sin empleo anterior. Se trata, por tanto, de un dato muy relevante, un descenso de prácticamente 90.000 personas, un dato positivo que da continuidad a la mejoría del empleo. Y tenemos que destacar que, curiosamente, es el mejor mes de julio desde hace 22 años, una cifra bastante espectacular. Aunque en julio siempre baja el paro, este año hay que valorarlo de forma especial por las circunstancias en las que está la economía, no solo en nuestro país, en el conjunto de los estados de Europa y en el resto del mundo. En julio de 2020, la reducción del desempleo, fíjense, multiplica por más de 3 veces la de julio de 2017 y de 2018, cuando estábamos en plena fase de expansión de la economía. Con el dato de julio, la cifra total de paro registrado es de 3.773.034 personas, similar a la que había en julio de 2016, por debajo de la media de los últimos 12 años y 1 millón de personas menos que en julio de 2013, cuando, como ustedes conocen mejor que yo, se alcanzó la mayor cifra de paro registrado de la última década. 90.000 parados menos es un dato positivo que puede resultar contradictorio con los últimos datos que hemos conocido, los relativos a la EPA y a las cifras de contabilidad nacional. Pero, sin embargo, no lo son. Hay una razón fundamental para que estos datos estén perfectamente coordinados. Como saben, los datos de la encuesta de población activa y los datos de contabilidad nacional se corresponden con los meses de abril, mayo y junio, que fue el periodo más duro del confinamiento y de la hibernación de la actividad. Necesario ambos elementos de paralización prácticamente completa de la actividad productiva para poder afrontar la terrible crisis sanitaria en la que nos hemos visto envueltos. De hecho, existen ya diferentes informes, el BBVA o el Banco de España, que reflejan que la mayor caída del PIB se concentró en el mes de abril y que la actividad económica ya empezó a recuperarse paulatinamente hacia finales de mayo. Esto es también lo que reflejan las cifras del paro registrado. Aumentó mucho en marzo y abril, se desaceleró con intensidad en mayo, fue casi neutro en junio. Recuerden que en junio, de nuevo insisto, si no hubiera sido por el colectivo de trabajadores sin empleo anterior, las cifras del desempleo también se hubieran reducido. Y, por fin, en julio desciende de forma significativa con los 90.000 parados menos de los que acabamos de dar cuenta. Por eso decimos que la comparación entre la EPA y los datos de contabilidad nacional con los datos de paro registrado y seguramente con los de afiliación, a los que hará ahora mención mi compañero secretario de Estado de Seguridad Social, no son contradictorios. Hacemos una valoración cautelosa de estos datos, pero positiva, porque el paro registrado, la contratación laboral,
y la afiliación a la Seguridad Social reflejan lo que está sucediendo ahora mismo. Es el dato, si me lo permiten, en tiempo real, no la foto fija de lo que ocurrió hace 3 meses a los que quedaban referidos tanto la EPA como Contabilidad Nacional, que pues demostraban lo peor de la crisis, lo que ocurrió en el trimestre anterior. Aún así, en estas dos estadísticas se combinan otros elementos destacables que me gustaría poner de manifiesto. En el segundo trimestre, el PIB cayó el 18,5%, mientras que el empleo se redujo en el 5,5%. Una relación entre PIB y empleo desconocida en la historia reciente de nuestro país y que, de alguna manera, pone en evidencia, pone en valor, ratifica con datos el esquema de protección de los ERTE, que ha evitado el cierre de miles de empresas y ha salvado millones de empleos. La EPA estima en 3,4 millones las personas en suspensión temporal de empleo, una cifra que se ha ido reduciendo desde ese valor máximo, porque son más de 2,2 millones de personas las que se han reincorporado ya a su puesto de trabajo sin perder ningún derecho. Estamos en una clara fase de reactivación desde la suspensión de empleo derivada a los ERTE. Los 3,4 millones de personas protegidas por los expedientes de regulación temporal de empleo, el 1,5 millones de autónomos protegidos por la prestación de cese de actividad, las más de 3 millones de personas que han trabajado a distancia desde sus domicilios, han sido la inteligente respuesta de la sociedad española, de sus empresas, de sus trabajadores, de su Gobierno, todo ello, además, en el marco de un diálogo social constante y sostenido, para enfrentarse a la situación de emergencia más grave de nuestra historia reciente. Gracias a estos esquemas de protección, hemos sido capaces de reducir el impacto de la crisis sanitaria en la economía, el empleo y en el tejido productivo. Y ahora estamos mejor preparados para una recuperación más rápida, evitando el riesgo de un alargamiento de las dificultades como nos acaeció, como sucedió en la anterior crisis financiera. Otra característica muy destacable de las cifras de julio es que la reducción del desempleo es generalizada, tanto en términos sectoriales como de género, edad y por territorios, con apenas algunas excepciones. Por sectores, el paro se reduce en todos ellos, excepto en la agricultura, donde una vez más, ya nos ocurrió el mes pasado, por razones de temporada vinculados a los ciclos productivos agrícolas, a las actividades de recolección claramente influidas por los tiempos ambientales, la agricultura, el incremento del paro es de 11.108 personas, que es incluso así menos de la mitad de lo que ocurrió el pasado mes. En la construcción, el paro se reduce en 6.556 personas. Se trata del tercer mes consecutivo en el que la construcción frena la caída del desempleo y acumula ya una reducción de más de 46.000 personas desde el mes de mayo. En el sector industrial se produce también una buena noticia, su evolución es positiva. El número de personas en paro se reduce en casi 10.000, acelerándose mes a mes el proceso de reducción del desempleo en la industria, que es también un indicador bastante potente de la reactivación de nuestra economía después de los mecanismos de hibernación establecidos. El sector que mejor se comporta en las cifras que ahora les estamos ofreciendo es, sin duda, el sector servicios, lo que es también una magnífica noticia, si me permiten, porque fue el sector servicio el que acumuló lo peor de la paralización económica derivada de la crisis sanitaria. Por lo tanto, su reflotamiento es una estupenda noticia. En julio vuelve a bajar por segundo mes consecutivo el paro registrado en el sector servicios y lo hace con una cifra muy destacable. Las personas en desempleo en este sector se reducen en casi 85.000 personas. Quiero que vean que de la reducción significativa de las 90.000, la gran contribución es la del sector servicios, que por tanto está en una clara senda de reactivación que esperemos se vaya consolidando a lo largo de los próximos meses. En los 2 últimos meses, el paro registrado en los servicios ha bajado en su conjunto
en más de 111.000 personas, rompiendo la fase negativa de marzo y abril. Por su parte, el paro de las personas sin empleo anterior se reduce en 394 tras 4 meses de incrementos y, sobre todo, después del anormal comportamiento de junio. Recuerden aquellas ofertas de empleo en público que exigían estar inscritos en las oficinas del SEPE para concurrir y que generó algunas anomalías en el cómputo del del paro registrado. Por género, lo que julio refleja es que el paro bajó tanto entre los hombres como entre las mujeres, aunque existan diferencias tanto cuantitativas como en su evolución temporal. En los hombres, el paro registrado lleva 3 meses consecutivos bajando, mientras que entre las mujeres, julio es el primer mes de reducción con 38.332 mujeres paradas menos. En el análisis temporal se puede ver cómo entre marzo y abril el desempleo aumentó más entre los hombres y que, por el contrario, desde mayo también se ha reducido más el paro masculino. Pero aún así, el saldo final del periodo es negativo para las mujeres, lo que una vez más nos lleva a poner en valor la firma del acuerdo entre las organizaciones sindicales y el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Igualdad el anterior jueves, donde, como saben ustedes, se han puesto las bases para la regulación de los planes de igualdad y la transparencia retributiva en las empresas, que a buen seguro contribuirá de manera decisiva a que la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo se produzca en términos de mayor igualdad. Por lo que a la edad se refiere, el mes de junio da por vez primera un respiro a las personas más jóvenes, con una caída de 21.794 personas entre los parados registrados de menos de 25 años. Se rompe así una racha que se inició en marzo y que afectó de forma especialmente negativa, la crisis se ha concentrado lamentablemente mucho en ellos, que afectó, insisto, a las personas más jóvenes. Por comunidades autónomas, la reducción del desempleo es generalizada. Baja en 14 de las 17 y solo contempla 3 excepciones: la Comunidad de Madrid, La Rioja, y la región de Murcia. E incluso en estas 3, que se separan de la tónica general del resto, el aumento del desempleo es muy reducido. En términos relativos, Cantabria, Castilla, León, Galicia y la Comunidad Valenciana son las que encabezan la bajada del paro registrado, y en cifras absolutas y teniendo en cuenta el diferente tamaño en población, son Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña las que encabezan la reducción del desempleo. Entre las 3 comunidades en las que aumenta el paro, solo es significativa la cifra de la Comunidad Autónoma de Madrid, donde se cuentan con 6.000 nuevos parados más. Por lo que se refiere a la contratación, la recuperación de la actividad también tiene reflejo en el número de contratos comunicados a las oficinas del Servicio Público de Empleo. En el mes de julio se registraron más de 1,5 millones de contratos, en concreto 1.536.122, una cifra sin duda muy elevada y que refleja, como es costumbre, 2 cosas a la vez, una buena y una mala, si me lo permiten. La buena es que los flujos de contratación se están recuperando, estamos volviendo a estándares parecidos a los de anterior de la crisis, todavía un poco más bajos, pero de nuevo se pone de manifiesto la tendencia, potente tendencia del mercado de trabajo español a concentrar la recuperación a través de modalidades, sobre todo temporales, con mucho peso del empleo temporal. La serie mensual de la contratación lo pone en evidencia. En abril, la fase más dura de la hibernación y el confinamiento, se formalizaron 673.149 contratos, su valor mínimo desde que estamos afectados por la crisis sanitaria, pero esta cifra ha ido creciendo paulatinamente, mes a mes, hasta multiplicarse por 2 en el mes de julio actual que estamos comentando, en el mes que acabamos de dejar atrás. De los 673.000 contratos de ese periodo máximo de hibernación, hemos pasado a más de 1,5 millones, lo que refleja claramente esta tendencia a que se concentre la recuperación en la contratación. Se trata de una vuelta a la normalidad que pone en evidencia al comparar el número de contratos de cada mes con el mismo mes del año anterior.
En abril de 2020, los contratos laborales apenas llegaron al 38%, fíjense, de los de abril de 2019, una cifra que subió al 58% en junio y que ahora en julio ya está por encima del 70% si hacemos esta comparación entre los meses de este año y los del anterior. Obviamente, no todo, como ya les adelantaba, es positivo en esta cifra, porque detrás de ella vuelve a asomarse la lacra de la precariedad laboral que sigue caracterizando nuestro mercado de trabajo. En julio, 9 de cada 10 contratos firmados fue temporal y solo el 9,2% del conjunto de los contratos fue indefinido. Se trata, aún así, del mejor porcentaje de contratación indefinida en un mes de julio desde 2012, pero obviamente es muy insatisfactorio y vuelve a exigir de la reforma de las estructuras ancladas en nuestro mercado de trabajo que dan lugar a este uso permanente de la contratación temporal como fórmula de ingreso a las empresas. Voy concluyendo, por último, con las apreciaciones acerca de los datos de protección por desempleo, del sistema de protección por desempleo. Aquí, ya lo saben ustedes, no hay una correspondencia cronológica, no les podemos dar los datos de julio porque hasta que las operaciones financieras del SEPE, que normalmente concluyen en torno al día 10, pues carecemos de esos datos, por los que ponemos de manifiesto lo sucedido en el mes de junio. En junio, el coste en prestaciones que asumió el sistema fue de 4.115 millones de euros, con una significativa reducción, quiero ponerlo de manifiesto, de más de 1.390 millones en comparación con mayo, que es cuando alcanzamos el máximo nivel de protección. Una reducción, insisto, de más de 1.390 millones de euros en la nómina a abonar por el SEPE. El gasto en prestaciones ERTE fue de 2.055 millones de euros, con una reducción del 38% en comparación con mayo, gracias a la reincorporación de un buen número de trabajadores desde la fase de suspensión a la fase de actividad. No los tenemos aún del todo concretados y cerrados, pero sí estamos en condiciones de avanzar que con mucha seguridad el gasto en prestaciones en julio se reducirá en otros 1.000 millones de euros en comparación con lo abonado en junio. Por lo tanto, esa fase de desescalada, esa fase de tránsito desde la suspensión a la actividad está naturalmente amortiguando el gasto en prestaciones que asume el erario público. Este elevado volumen de recursos públicos ha permitido alcanzar niveles de protección social desconocidos en nuestra historia. En el mes de junio, recuerden, fueron 5.129.620 personas las que recibieron una prestación del SEPE y de ellas 2.840.000 estaban en un ERTE, en un expediente de regulación temporal de empleo. Voy concluyendo, sin perjuicio de quedar a su disposición para más tarde. La economía española, como la del conjunto de la Unión Europea y, de hecho, la economía mundial, está sometida a una elevadísima incertidumbre como consecuencia de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19. Se trata de un escenario de alerta permanente. Y en este escenario, los datos del paro registrado, la contratación y la protección de desempleo que les acabo de citar, solo se pueden valorar como positivos, con todas las cautelas habidas y por haber en este escenario de incertidumbre. Pero la reducción del paro en 90.000 personas y los más de 1,5 millones de contratos firmados reflejan que la situación de julio es, sin duda, mucho mejor que la que reflejó la EPA o las cifras de Contabilidad Nacional, que tienen como referencia el periodo de abril a junio, la fase más dura, la fase más rígida de la pandemia. La EPA y la Contabilidad Nacional indican lo que pasó, mientras que los datos que hoy damos de paro, contratación y afiliación dicen lo que está pasando ahora en tiempo real. Pese a este escenario de incertidumbre, volvemos a insistir en el que es muy difícil hacer cualquier previsión de futuro. Una rebaja significativa de 90.000 personas en el paro registrado en junio solo puede valorarse como una buena noticia, y así lo hace el Gobierno y el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Eso es todo. Quedo a su disposición después de
escuchar la intervención del secretario de Estado de Seguridad Social. Muchas gracias, Joaquín. Buenos días a todos. Vamos a comentar brevemente la evolución de la afiliación durante el mes de julio. Al igual que ocurría con los datos de paro registrado, el dato de la afiliación en este mes ha sido destacadamente alto. Se ha producido un incremento de 161.000 afiliados, que es una tasa mensual de casi el 1%. Aproximadamente el doble del mayor incremento producido en años anteriores. Con eso, la cifra total de afiliados medios en el mes de julio ha ascendido de 18.785.554 afiliados. Continúa con esto el proceso de recuperación paulatino de la afiliación, del empleo, desde el punto más crítico de la crisis COVID, que se produjo a mediados de marzo. Si recuerdan, es un poco la historia que hemos venido contando aquí en estos meses. En marzo se produjo un desplome enorme de la afiliación, fundamentalmente concentrado en afiliación con contratos temporales, entre los jóvenes, en determinados sectores, y paulatinamente, mes a mes, hemos ido viendo cómo se iba recuperando esa afiliación. En paralelo, buena parte de la afiliación que no cayó se trasladó a estos esquemas de protección como los ERTEs o la prestación extraordinaria de autónomos que comentaba el secretario de Estado de Empleo, y en paralelo a la recuperación de la afiliación se ha ido produciendo una salida de estos afiliados de estos estados de afiliación pero no actividad a un estado de actividad. Bien, este proceso ha continuado y se ha acelerado en el mes de julio. Fundamentalmente sectores relacionados con el turismo, que también han sido los que en esta crisis habían sido los más afectados. Aquí podemos ver, se ve muy claramente cómo en los últimos meses hay una tendencia creciente después de un desplome muy fuerte. En realidad se produjo en marzo, estos son datos mensuales, con lo cual no se aprecia exactamente el momento del hundimiento, pero bueno, todos recordamos que fue a mediados de marzo, y a partir de ahí el aumento ha sido paulatino mes a mes. Y en el siguiente gráfico podemos ver lo que les comentaba, cómo el incremento de la afiliación en el mes de julio, comparando con julio respecto a junio, comparando con los años anteriores, pues ha sido muy significativo. O sea, estamos hablando de un incremento de más de 160.000 afiliados, cuando en años anteriores esta recuperación en julio respecto a julio, este crecimiento estacional intermensual era aproximadamente la mitad, menos de la mitad. Y aquí podemos ver este proceso, que bueno, este es un gráfico que repetimos en cada rueda de prensa. Yo creo que es el más ilustrativo, quizás, ¿no? Se ve el desplome de la afiliación a mediados de marzo, cómo se abre esa brecha entre el dato de 2019, que estaba por debajo de la afiliación en 2020 hasta el momento de desencadenamiento de la crisis, y cómo ese gap se ha ido cerrando paulatinamente. Y no se aprecia muy bien, pero si pusiéramos la lupa en el mes de julio podríamos ver cómo esta recuperación ha sido todavía mayor en este último mes. Ahí tenemos en esta llave que se abre al comienzo de julio, como la diferencia al comienzo del mes era de casi 1 millón. Está un poco distorsionado por la caída de la afiliación a finales de junio, que no se produjo en el año anterior porque cayó en fin de semana, pero bueno, estamos hablando de una diferencia de más de 800.000 afiliados en términos homogéneos, y cómo se ha reducido hasta aproximadamente 600.000 a final de mes. O sea, por lo tanto, en el mes estaríamos hablando de que se ha recuperado de este gap cerca de 200.000 afiliados. Si lo vemos por regímenes, pues vemos lo que ya sabíamos, que el mayor grueso de la diferencia de afiliación se han producido en el régimen general y se mantiene en este régimen, y como entre los autónomos prácticamente se ha producido ya se ha recuperado prácticamente la totalidad de la afiliación respecto a la situación previa a la crisis. Pues en buena medida entendemos que relacionado con las medidas que se han venido adoptando
de alivio de la situación de este régimen. Por tipo de contrato, pues como les comentaba, la crisis se cebó especialmente con los afiliados con contrato temporal y por lo tanto también son los que lógicamente están experimentando una mayor recuperación en estos meses. Y hay una enorme correlación entre los afiliados con contrato temporal y los jóvenes, por lo tanto este patrón se repite aquí. Por género podemos ver cómo la caída de la afiliación fue muy similar entre hombres y mujeres y, sin embargo, buena parte de la recuperación se ha producido entre los hombres. Esto es en buena medida porque en los meses anteriores, si recuerdan las últimas ruedas de prensa, lo que les comentábamos era cómo la afiliación en el sector de la construcción ha sido una de las primeras en aumentar. Es un sector, lógicamente, muy masculinizado y esto se ha traducido en una recuperación asimétrica por género. Las mujeres están experimentando un retraso en esta salida de la crisis. Aquí podemos ver la variación desde el inicio, la pérdida del empleo por provincias y la recuperación posterior. Este gráfico es muy representativo de lo que comentaba. La buena parte de la destrucción de empleo se ha producido en sectores relacionados con el turismo, con la hostelería y lógicamente eso hace que en algunas zonas geográficas pues, la destrucción fuera mucho más intensa y la recuperación esté siendo también más rápida. Eso no quiere decir que la situación en algunos sitios es muy mala. Por ejemplo, en las islas, aunque este mes han crecido los afiliados con fuerza, están en un punto históricamente bajo. Estaríamos hablando de una recuperación muy rápida aquí es importante distinguir entre niveles y tasas. O sea, en niveles estamos en un punto muy bajo, la recuperación está siendo muy rápida. Están creciendo más rápido que nadie, pero desde un nivel mucho más bajo. Y aquí, como comentaba el secretario de Estado de Empleo, podemos ver cómo la recuperación se está concentrando en el sector de la construcción y en el de servicios. En el de la construcción prácticamente hemos recuperado ya los niveles previos, en la industria un poco menos y en el de servicios todavía queda mucho terreno por recuperar. Aquí podemos ver nuevamente lo mismo, la recuperación por distintos sectores, aquí con un poco más de detalle. Y podemos ver cuál era la situación, no se ve muy bien, pero hay una rayita aproximadamente en el punto medio entre las dos barras que nos da la situación previa al comienzo de la crisis. Estaríamos midiendo con esa barrita la situación anterior a la crisis, la barra azul oscuro sería el punto más bajo de la crisis y la barra azul claro el momento en los afiliados que hemos recuperado hasta la fecha. Entonces podemos ver cómo en casi todos los sectores se ha recuperado buena parte de la afiliación y en algunos la situación todavía está muy lejos de esta rayita en la que marcaríamos el punto al que querríamos volver. En algunos, bueno, no es de extrañar, pero por ejemplo en las actividades sanitarias incluso estamos por encima de este punto previo por razones obvias. Bueno, aquí nuevamente la recuperación por sectores en niveles y en tasas. Y aquí ya empezaríamos un poco a comparar la situación entre estos dos procesos que están ocurriendo simultáneamente, que es la salida de afiliados de los ERTEs y la recuperación de la afiliación. Los trabajadores que pasaron a estar en ERTE en buena medida eran trabajadores con contrato estable, contrato indefinido. Los trabajadores que perdieron su empleo fueron trabajadores con contrato temporal que no se renovaron o incluso fueron despedidos en los primeros días de la crisis. Y estamos viendo cómo los trabajadores que estaban en ERTE en buena medida ya han recuperado la actividad. A día de hoy quedan poco más de 1 millón de trabajadores que sigan en ERTE de aproximadamente los 3,5 millones que llegamos a tener en el peor momento. Aquí podemos ver la comparativa. Durante los primeros meses era significativamente mayor el número de trabajadores que volvían a la actividad desde un ERTE en relación a los trabajadores que volvían a la afiliación desde una situación de no afiliación. En este último mes la situación ha sido la contraria. O sea,
estamos viendo cómo se ha ralentizado un poco la salida de los ERTEs y en paralelo se ha producido un aumento de la afiliación. Probablemente tenga que ver con la composición sectorial estacional del empleo en estos meses, ¿no? Más relacionada con el turismo y donde hay porcentajes mayores de trabajo temporal. Bueno, aquí podemos ver un poco la situación de la recuperación en esta distribución por sectores, afiliados y ERTEs. Vemos como en algunos sectores casi toda la recuperación se ha producido mediante afiliación, en otros sectores casi toda la recuperación se ha producido mediante salidas de ERTEs. Y, bueno, fundamentalmente esto está relacionado con el porcentaje de contratos temporales, el porcentaje de temporalidad estructural que hay en estos sectores. Bueno, aquí hay algunas de las actividades que lideran la recuperación. No son actividades muy significativas en cuanto al número de afiliados. Y en este gráfico podemos ver lo que comentaba anteriormente, como desde el punto más alto de trabajadores en ERTE, cerca de 3,5 millones, se ha reducido hasta los poco más de 1 millón de trabajadores que aún siguen en situación de inactividad en un ERTE. Por sectores, como explicaba hace un momento, la situación es heterogénea. Hay algunos sectores donde se concentra con mucha fuerza el número de trabajadores que siguen inactivos, el porcentaje de trabajadores que siguen inactivos, básicamente los relacionados con el turismo, muy vinculados a la actividad turística, pues el sector de servicios de alojamiento, agencias de viaje, líneas aéreas. Y, sin embargo, sectores como la restauración, la industria manufacturera, el comercio, estos sectores han producido ya en los meses anteriores y ha continuado en estos una recuperación muy acelerada desde la situación de ERTE. Es interesante o es importante que destaquemos que en buena medida esta salida de los ERTEs se está produciendo una situación de alta, es decir, o sea, los trabajadores que salen de un ERTE no es porque pierdan su empleo, sino porque vuelven a la actividad. En su mayoría dentro de la misma empresa o cuenta de cotización en nuestros términos en la que venían trabajando, pero también un pequeño porcentaje en otras empresas. Pero bueno, lo más destacable es que un porcentaje muy pequeño de estos trabajadores que están saliendo del ERTE es porque estén perdiendo su empleo. Y esto es lo que comentaba, el grueso de los trabajadores que aún se mantienen en ERTE están muy concentrados en unos pocos sectores muy vinculados al turismo y que, bueno, van a depender en buena medida de la capacidad que tenga la economía de recuperar el empleo en estas actividades. Y, lógicamente, pues, bueno, muy vinculado a los sectores está la distribución geográfica, ¿no? Como podemos ver, pues, las islas, fundamentalmente las Baleares, concentran el mayor número de trabajadores que siguen en ERTE y también son las que han sido más afectadas por la pérdida de afiliación. Para poner un poco la situación en contexto, Baleares a día de hoy o en el mes de julio tiene una diferencia interanual de afiliados muy similar a la que tiene Madrid, con 6 veces menos trabajadores, o sea, para que seamos conscientes de la magnitud del shock que ha sufrido el territorio. Entonces, en definitiva, yo creo que las conclusiones son las que ya he avanzado al principio. La recuperación de la afiliación en este mes ha sido muy notable. Se ha producido una aceleración de las dinámicas que habíamos mostrado ya en los meses anteriores, básicamente salida de los ERTEs a la actividad y recuperación de los afiliados. Relacionada con el patrón estacional de la economía española, pues en este mes ha habido un mayor crecimiento de la afiliación y una menor sanidad de los ERTEs, pero en general podemos hablar de que continúa la tendencia, como decía el secretario de Estado de Empleo. El dato de afiliados nos está dando la perspectiva en tiempo real de cuál es la situación del empleo. O sea, más allá de que el dato de la EPA haya sido mejor o peor y de las causas por a las que esto se deba, podemos hablar que la situación actual del empleo es esta. Esta es la foto más realista. Y nada, quedo a su disposición para cualquier pregunta o aclaración. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Espera. Hola, buenos días, Juan Ferrari del Economista. Tengo varias preguntas, me lo vais a permitir porque me he venido hasta aquí dando un paseo.
especialmente para cada uno de los dos y luego una que podría ser común para los dos. Empiezo por esta última. De los datos que estáis dando, que son mejores que junio, y los dos habéis incidido en ello, entiendo que hay una cierta recuperación de un empleo estructural, por así decirlo, y otro que podría ser un empleo, vamos a decir, más o menos temporal por verano. No sé si esto es así y si podríais decir qué parte podría ser recuperación de ese empleo que se ha perdido. Luego, las específicas, en el tema sobre todo de los ERTEs y el coste de las prestaciones. Si no he entendido mal, en junio costó 4.100 millones el total, con 1.400 menos que en mayo, y de los ERTEs eran 2.500, y se calcula que en junio se habría reducido más o menos otros 1.000 millones el coste por prestaciones. Entiendo que estos 1.000 millones son de ERTEs, prácticamente, y por tanto podríamos decir que arranca agosto con un coste de unos 1.000 millones por ERTE, y luego una segunda cuestión es sobre las prestaciones de junio. Si no he leído la nota muy deprisa, pero me ha parecido entender que en junio aumentó en 2,6 millones los prestatarios. Entiendo que esos, me parecen muchos, no sé si es que han sido fundamentalmente ERTEs, no sé si el dato es correcto, bueno, si se me puede aclarar. Para el secretario de Estado, tengo una duda muy concreta. Yo entiendo que por lo que se estableció en los acuerdos con los agentes sociales, también se podría volver, podrían volver trabajadores otra vez al paro si así se consideraba oportuno. No sé si es así y si hay algún dato de trabajadores que hayan salido del ERTE y hayan vuelto a entrar otra vez en ERTE. Y luego, si nos podrías matizar un poco cómo ha sido, nos has dado un buen detalle de cómo han ido saliendo los trabajadores del ERTE, si tienes algo similar para las prestaciones de autónomos. Gracias. Sí. Muy bien. ¿Comienzas tú? Sí, bueno, empieza. Bueno, simplemente respecto a la primera pregunta, comentabas de qué parte de la recuperación del empleo en este mes podemos considerar estructural y qué parte vinculada a actividades estacionales o temporales. Yo creo que lamentablemente hay que decir que es que la temporalidad en España es estructural. O sea, la recuperación de la afiliación en los meses de verano se produce cada año, con lo cual no es lo óptimo, pero que la recuperación de la afiliación se esté produciendo en estos sectores con contratos temporales sería recuperar una cierta normalidad previa. En buena medida, o sea, si volvemos a tener este crecimiento de la afiliación en estos meses, aunque luego sepamos que va a ser una vez que finalice la campaña, sería una pérdida de empleo, esto sería positivo porque sería volver a una situación previa a la crisis de la pandemia. Una respuesta un poco más técnica podría ser que cuando miramos el dato de afiliación desestacionalizado, que es donde corregimos de estos efectos estacionales y vinculados al momento del año, el crecimiento de la afiliación es prácticamente igual que el crecimiento bruto de la afiliación. O sea, el crecimiento la comparación de junio con julio y la comparación de junio con julio ajustado de estacionalidad son muy parecidos. O sea, con lo cual eso nos daría una indicación de que esta recuperación casi toda este mes ha sido estructural. Sí, queremos utilizar este término. Sí, pues comparto lo que dice el secretario de Estado de Seguridad Social. Habría que verlo también en buena medida por territorios. El factor estival genera algunas modalidades de contratación específicas, como los fijos discontinuos, sobre todo en el caso de Baleares. Y, bueno, imagino que se trata de una recuperación estructural en buena medida, pero que también tiene elementos asociados al reinicio de la actividad y que justifican el aumento, el incremento en el número de contratos, que este también es un dato significativo. En cuanto a las preguntas sobre los ERTE y la reducción de la nómina, en el mes de junio fueron 5.129.620 las personas que recibieron una prestación del SEPE, y de ellas son 2.840.735 las que estaban en ERTE, ¿no? Ahí hay un descenso significativo que justifica el descenso, a su vez, en la nómina. Lo que nosotros decimos es que es muy probable que cuando cerremos cuenta dentro de apenas unos días reduzcamos a 1.000 millones adicionales esa nómina, y lo haremos en su conjunto, no solo
reduciendo ERTEs, sino también reduciendo prestaciones ordinarias. O sea, no podemos todavía precisarlo porque carecemos de los datos segmentados, pero es el conjunto de la nómina, es lo que una buena parte del ahorro, claro, vendrá por la salida de los trabajadores del ERTE, pero otra parte por el descenso de las prestaciones ordinarias. En mes de junio los datos que nosotros tenemos es 5.129.000 en total, ERTEs y prestaciones ordinarias de desempleo, y de esas 2.840.000 son prestaciones ERTE, que no son trabajadores, porque un trabajador puede tener más de una prestación ERTE, lo que justifica normalmente que no haya una correspondencia entre los datos de trabajador en ERTE y el número de prestaciones, básicamente por situaciones de pluriempleo. Joaquín, yo casi te diría que la contestarás tú. ¿Cuál era la de salida o no, de vuelta a la inactividad de una situación de ERTE? ¿La salida del ERTE cuál sí, era la pregunta? No, tu pregunta era si un trabajador puede salir del ERTE y volver a entrar al ERTE, ¿no? Es una, sí. Sí, el diseño de los ERTE, que es el diseño básicamente que hemos mantenido desde el Real Decreto Ley 18, está basado en un instrumento flexible donde el ERTE permanece en estado latente y permite entradas y salidas, ¿no?, que se van comunicando al Servicio Público de Empleo a través de una aplicación, que la aplicación certifica. Esto lo regulamos en el artículo 3 del Real Decreto Ley 24, y entonces ahí se van produciendo salidas y entradas que pueden producirse incluso a tiempo parcial, unas salidas parciales. Todas las combinaciones que se dan ahí son posibles. Es difícil dar el número de comunicaciones, el número de comunicaciones es muy extenso, pero normalmente lo que hace el SEPE es intentar concentrar todas esas entradas y salidas, muchas de ellas a tiempo parcial, en días completos para regularizar a mes vencido. Entonces, carezco de los datos del número de comunicaciones, pero son muy importantes porque uno de los instrumentos decisivos y que ha servido más a los expedientes de regulación temporal de empleo ha sido permitir a las empresas un ajuste casi perfecto de las necesidades productivas o de la demanda al número de trabajadores que se iban reincorporando, o incluso, como sabes bien, está incluso prevista la posibilidad de rebrotes o que la crisis sanitaria camine por un lugar no esperado y que eso también se ajuste al diseño de comunicaciones. Pero datos concretos no tengo, serán millones, desde luego. Perdón. Sí, bueno, pues la prestación extraordinaria de autónomos llegó a alcanzar aproximadamente algo más de 1,5 millones de afiliados, beneficiarios de la prestación, y, como sabes, pues la prestación finalizó el mes pasado. En el mes de julio ha existido una nueva prestación que podemos llamar la prestación ordinaria ajustada a la situación, y esta la han solicitado aproximadamente 150.000 autónomos. 150.000 beneficiarios de la prestación, más unos 5.000 beneficiarios de la prestación de autónomos de temporada. Y el resto de los trabajadores autónomos que venían siendo beneficiarios lo que tienen es una exoneración de cuotas durante el mes. Sí. Pues sacamos una nota de prensa, yo creo, hace un par de días. Me he incorporado hoy. Qué suerte. Bueno, ya no suerte para ¿Ahora? Sí. Vale, pues tenemos una pregunta. Manuel Gómez, de El País. ¿Han notado estos días algún impacto en el empleo de los rebrotes y las decisiones de cuarentena impuestas por países como Reino Unido a los viajeros procedentes de España? ¿Prevén que pueda acortarse la temporada turística y empiece a notarse, antes de lo habitual, la falta de actividad en el mercado laboral?
Vale, pues gracias, Manuel. En principio, los datos que acabamos de señalar no pueden tener efectos estas dos circunstancias de las que habla. Los rebrotes, si bien es cierto que empezaron a producirse durante finales del mes de junio, quizá, pero aún no tienen un reflejo exacto, y yo creo que la situación verdaderamente anómala de las decisiones tomadas por el Gobierno británico respecto de imponer la cuarentena a alguno de a sus ciudadanos a la vuelta de nuestro país, yo creo que tampoco tienen todavía reflejo en los datos de paro registrado. No sé si en los de afiliación, que son más sensibles, quizá. Pero, en todo caso, bueno, es una situación complicada, sobre todo en los archipiélagos, y la idea es que las medidas adoptadas por el Gobierno, que por lo que respecta, por ejemplo, al caso balear, muy significativamente, también al caso canario con una disposición adicional específica, pero al caso balear, que establece bonificaciones para los fijos discontinuos que se mantengan en la actividad, la intención sería que pudieran sostener el mantenimiento de la actividad hotelera hasta el fin de la temporada, sin desconocer las dificultades que las decisiones de otros países han generado en esta situación. Bueno, sí, en afiliación, pues un poco lo que he comentado inicialmente. La afiliación en las islas y en concreto en el sector turístico ha aumentado muy rápido en este mes. Pero es difícil saber cuál hubiera sido la situación, o sea, cuál es el contrafactual si no hubiera habido esta decisión de las autoridades británicas, si aún así hubiera aumentado más. En cualquier caso, como comentaba el secretario de Estado, la situación de partida es muy mala. Entonces, es lógico también que la recuperación haya sido muy fuerte. Nosotros no hemos apreciado a lo largo del mes, por ejemplo, una ralentización de esta recuperación de la afiliación, ni siquiera vinculada a los territorios donde ha habido rebrotes. O sea, en principio, mi intuición o una primera respuesta, sin haber hecho un análisis en profundidad de la evolución, sería que no ha tenido una gran incidencia. Hay una segunda pregunta. Eduardo Ortega, de El Español. ¿Han recibido y dado visto bueno a nuevas peticiones de ERTE o retomar ERTE por los rebrotes de coronavirus? Su departamento iba a hacer una revisión de los fraudes en los ERTE excepcionales. ¿Cuántos se han hallado hasta ahora? ¿Tiene alguna estimación de las cuantías afectadas y de las sanciones que podrían ocasionar? No tenemos los datos de los ERTE derivados de rebrote, porque, en definitiva, el sistema de ERTEs por rebrote se basa en la aplicación del mecanismo del artículo 47 del Estatuto, lleva un proceso de autorización administrativa, y es muy probable que los que se hayan producido lo hayan sido ante las autoridades laborales autonómicas, que aún no nos han comunicado el número de ERTEs derivados de rebrote. Tampoco tenemos datos de la Dirección General de Trabajo en este momento. La Dirección General de Trabajo no serían muy significativos, porque estaríamos hablando de rebrotes de una dimensión supraautonómica, con lo cual seguramente no es el caso. No sé, tienen un mecanismo de cotización especial, que no sé si ya la Seguridad Social ha podido detectar, pero al menos nosotros, como estarán en una fase de autorización previa, no conocemos esos datos. En cuanto a la campaña de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pues como usted sabe perfectamente, se inició ya hace algunas semanas, está en marcha. Se trata de una campaña que tiene previsto un número muy importante de inspecciones y que van destinados a velar por el equilibrio, por el buen uso de los fondos públicos asociados a los ERTE, básicamente evitando situaciones de compatibilidad, es decir, de estar prestando servicios a la misma vez que se está en el expediente de regulación de empleo. Es una campaña en curso de la que todavía no tenemos la información completa de los datos que ha arrojado. Vale, y tenemos una última ya pregunta, y yo creo que es para los dos. Alicia Rodríguez de Paz, de La Vanguardia. ¿Qué porcentaje de los trabajadores que han salido de los ERTE han pasado al desempleo? Sobre empleo, ¿cuántos afiliados se han recuperado? ¿Qué porcentaje sobre lo destruido? Y de los 380.000 que ha citado el secretario de Estado, ¿cuál es el punto temporal de referencia?
Sí, bueno, yo creo que depende, o sea, en la recuperación desde el punto más bajo, pues estaríamos hablando de, creo que en alguna de las diapositivas teníamos el dato concreto. Sí, o sea, depende del punto de referencia y también depende si queremos hacer la comparación con el dato del mes anterior o del dato de la mayor caída. Bueno, si es ahora damos el dato exacto. La otra pregunta era, perdona, ¿me puedes repetir? De los trabajadores que han salido de los ERTE han pasado al desempleo. Estamos hablando, es difícil de precisar porque puede haber muchas situaciones. Un trabajador puede salir de un ERTE, puede salir a la actividad y luego posteriormente pasar al desempleo. Entonces, lo que hacemos para tener una aproximación a esta situación, que digo, puede ser es la situación resumen de muchas situaciones intermedias, es vamos haciendo cortes desde un momento preciso al inicio de los ERTEs y vamos viendo dónde están los trabajadores que estaban en ERTE en un determinado momento en momentos posteriores. Entonces, con esta metodología estaremos hablando de que aproximadamente un 95% de los trabajadores que han salido de los ERTEs han sido para volver a la actividad. O sea, aproximadamente un 5% no estarían activos. Tampoco necesariamente en paro, alguno puede estar jubilado. Pues son todas las preguntas ya. Nada, gracias a los que estáis en casa siguiéndolo y gracias a que los secretarios de Estado y a todos vosotros. Gracias. Y felices vacaciones Felices vacaciones. para los que las retomen, no es tu caso.